Grabación, señores, gracias de verdad nuevamente por estar aquí, como todos los viernes, ¿no? En esta oportunidad estamos presentando a un buen amigo, TAC NG. TAC es científico de datos, trabaja para una institución financiera y muchas de las cosas que yo puedo decir de él, yo entiendo que se quedarían totalmente cortas. Mejor le voy a ceder la palabra para que él se presente un poco y nos diga más o menos de qué trata lo que estaremos haciendo y lo que estaremos aprendiendo esta noche. Bienvenido, TAC. Gracias, Elena, por la introducción. Bueno, básicamente le quiero presentar a ustedes hoy un poco de lo que es la análisis de distribución. No sé si ustedes, o sea, se habrán preguntado un poco, o sea, ¿qué quiere decir con distribución? O sea, bueno, yo puedo poner una analogía. Si yo le preguntara a ustedes, bueno, ¿cuál es la distribución de la casa de ustedes? Entonces, también pueden decir, bueno, tienen 3 habitaciones, quizá tenga una habitación principal que es más grande, tienen 2 baños, quizás, una habitación, la cocina, quizás, además de decirme la cantidad de habitaciones, me muestran también un dibujo y podamos ver, por ejemplo, visualmente, cómo la casa está distribuida. Entonces, llévense o sea, imagínense eso mismo, pero haciéndolo a datos. Y datos, cuando yo hablo de datos, puede ser datos numéricos, puede ser texto, puede ser categorías. Hay diferentes tipos de datos. Y hoy, bueno, lo que vamos a utilizar una herramienta que se llama R para analizar una serie de datos. ¿Me escuchan? Nada, no, me escuchan todos. ¿Me escuchan? Sí, TAC, te escuchamos perfectamente y vemos tu pantalla, todo bien. Entonces la idea es que vamos a usar hoy R como herramienta de apoyo para analizar una serie de conjunto de datos y entender cómo esta herramienta nos puede ayudar. Este básicamente es un lenguaje de código libre muy utilizado en el área de estadística, en el área de análisis de datos, lo usan también para crear modelos de predicciones. Y es muy interesante porque es un lenguaje que nació, tiene raíces académicas y se ha ido popularizando en estos años. Y muchas de las librerías, y cuando digo librerías son, diría, funciones adicionales que se crean a partir de R, muchas de esas se crean por estudiantes PhD, o sea, de diversas universidades que hacen su tesis de doctorado y como parte de demostrar lo que ellos quieren demostrar, crean una librería y lo hacen disponible al público. Y usted va a ver que muchas de las librerías existentes fueron creadas bajo de esa forma. Bueno, sin ya abundar mucho en lo que es R, le hago una pregunta a ustedes y me pueden contestar el que quieran. O sea, para el que trabaja o para el que no trabaja, no sé si alguna vez le han preguntado a alguien de negocio que le dé, por ejemplo, el promedio de venta de los últimos 12 meses o el promedio de cualquier número importante de negocio. O sea, a ustedes le han hecho ese tipo de requerimientos, ustedes mismos se han preguntado ese tipo de preguntas. Vamos, chicos, anímense a responder, por favor. ¿Le han hecho esa pregunta en algún momento? A mí particularmente, por supuesto que sí. A diario, dice Manuel, Andrés por igual dice que sí, que se la han hecho. Parece que tenemos respuesta unánime. Franklin dice lo mismo. Bueno, entonces la pregunta mía sería entonces a ustedes, si yo le preguntara, por Elena, a ti, dame el promedio de venta de los últimos 6 meses.
y tú me das la respuesta. ¿Tú crees que eso es un valor que me pudiese a mí contestar mis preguntas de negocio? ¿O fuera el promedio algo útil para mí? Esa pregunta me huele a gancho, pero yo diría que eso depende realmente de qué tan sesgados estén los datos. O sea, no, yo diría que no, que ahí faltarían cosas, que el promedio como tal no es un valor que me va a dar tantísima luz al respecto. Bueno, yo diría el promedio, o sea, ni siquiera es que es tan sesgado la data. Yo creo que deberíamos empezar por la pregunta de negocio. Si, por ejemplo, en el trabajo, si una persona me viene a donde mí y me pregunta por el promedio de un valor, lo primero que yo le pregunto es, ¿para qué lo quieres utilizar? O sea, ¿qué pregunta de negocio tú quieres contestar con el promedio? Por ejemplo, imagínense que yo quiero saber cuáles son mis gastos en tarjeta de crédito. Y yo digo, bueno, yo tomo mis estados de cuenta y saco un promedio de mis balances de los últimos 12 meses. ¿Qué pasa? Para esa pregunta, el promedio quizás sea muy bueno. ¿Por qué? Porque mis gastos mensuales de la tarjeta son, no fluctúan mucho. O sea, por ejemplo, si yo te digo que es un promedio de 20,000 pesos, ustedes se podrían imaginar que hay meses que yo gasto menos de 20, quizá 18, 15, otros meses yo gasto 20, otros meses gasto más, 25, quizá en diciembre, que es un outlier, un número más alto, quizá yo pueda gastar 30. Pero en promedio, 20 es un número que me dice algo. Pero otras veces, el promedio, o sea, para otro tipo de decisiones, no me ayudaría mucho. Y vamos a empezar con un caso de uso. Un caso. Mira, yo agarré y busqué la data del censo de los Estados Unidos para el año 1995 y saqué una muestra de 1%. Pues se imaginará, o sea, son como 200 millones de habitantes, entonces es un archivo bien pesado, ¿sabes? Y tiene muchas columnas. Yo saqué una muestra de 1% de forma aleatoria. Aquí pueden ver la data, por ejemplo. Aquí. En R, por ejemplo, yo uso este comando, se llama read CSV, para cargar la data, que está en un archivo de texto, y eso se asigna a esta variable, que se llama censo. Y esa variable en R, yo puedo usar un comando que se llama select, para seleccionar dos columnas que me interesan para este ejercicio, que es año y edad y sexo, y los renombré a español, para que se entienda más fácil. Y eso es, por ejemplo, si ustedes ven aquí, es un archivo que tiene 199.523 registros. Entonces, el promedio de edad de este archivo, si yo lo ejecuto, si yo le muestro este comando, es de 34 años. Entonces, yo le hago la pregunta a ustedes. Si alguien en negocio quiere, el caso de uso es que esa persona quiere hacer campañas para vender productos bancarios. Y yo le respondo, bueno, está bien, el promedio de la edad de la población es de 34 años. ¿Es ese valor, ese número útil para esa persona tomar una decisión de negocio con respecto a cómo él debe diseñar su campaña de venta? Denme respuesta, a ver. ¿Qué ustedes piensan? ¿Es en este caso relevante la edad, del promedio de edad? Para... Sí, porque eso es lo que me preguntaron. O sea, ¿cuál promedio? Yo digo el promedio de edad de la población es 34 años. Y ya. Exacto. La pregunta sería esa, si para ese caso, de manera general, la edad, el promedio de edad es relevante para tomar una decisión de negocio. Para crear campañas. Y en respuesta corta te diría que no. O sea,
No sé qué opina el resto de la audiencia. Dice que Pablo, José, que no. Que no, ¿por qué? Dame un ejemplo de por qué no. Bueno, ¿por qué no? Porque imagínate tú un banco, si tú me dijeras, el banco, por ejemplo, tuviera un único producto, quizás la edad fuera una variable, yo diría, muy importante, el promedio de edad muy importante a tomar en cuenta, pero no es el caso. Entonces tú tienes ahí otros factores que inciden en el éxito que tú puedas tener o no en ese producto que tú estás tratando de mercadear. Esa es mi opinión. O sea, para mí el promedio de edad en ese caso no me sería útil, en honor a la verdad. ¿Algún otro comentario de otra persona? Dice Pablo que debería tener intervalos. Abraham nos indica que él utilizaría la moda. Dice Manuel Lamarche que en otro escenario sí, que la edad en el sector financiero no aplica tanto, al menos que sea para cuentas de ahorro. Ahí tú tienes varias respuestas muy variadas. Entonces ahora escuchamos la opinión del experto. Bueno, en mi opinión, lo que pasa con el promedio es que, imagínate, por ejemplo, lo que pasa cuando una persona, o sea, te da un promedio, 34 años, muchas personas que quizá no conozcan tanto el análisis de datos, diría, bueno, entonces lo que tú me estás diciendo es que la mayoría de las personas rondan entre un rango, por ejemplo, quizás de 30 a 40 años, donde el promedio es 34. Y ese no necesariamente es el caso. Y por eso uno tiene que entender, o sea, todas esas edades, cómo están distribuidos. ¿Por qué? Porque si yo diseño, por ejemplo, una campaña que exclusivamente le venda a personas, o sea, de entre 30 a 40 años de edad, con un promedio de 34, yo pudiese estar dejando muchos clientes fuera. Y para eso es muy útil ver lo que le llamamos un histograma. Este es el código en R para desplegar un histograma. Básicamente lo que hacemos es que tomamos el censo y le decimos que genera un histograma. O sea, este es el comando para generar histograma. Y aquí le decimos que cada tamaño, el tamaño de histograma, los bines, es 1. ¿Qué es un histograma? Bueno, básicamente un histograma, lo pone más grande, lo que vemos es un conteo. ¿Y un conteo de qué? Por ejemplo, aquí se fijan por un histograma, yo digo que el intervalo es 1. ¿Qué quiere decir? Bueno, se fijan aquí, por ejemplo, en esta barra, llegan hasta alrededor de 2800. Lo que quiere decir que las personas que tienen 0 años de edad es alrededor de un 2800. O sea, hay 2800 personas en esa muestra del censo que tiene edad 0. Para lo que tiene edad 1 sería quizás 3100, 3200. Entonces, como el intervalo es 1, o sea, cada una de esas rayitas, esas barras verticales representan un intervalo de una edad. O sea, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí ustedes pueden ver en este histograma la forma general de cómo están distribuidas las edades. En esta raya roja vertical que ven, eso indica el promedio del 34 que obtuvimos. Si se fijan, por ejemplo, sí tenemos una buena cantidad de personas, por ejemplo, si ven la altura de las barras, que están alrededor de 34. Pero también observamos, por ejemplo, otros picos. Por ejemplo, aquí vemos personas muy jóvenes, de 0 a 10 años, que tienen una cantidad, un conteo más o menos igual al promedio de 34. Y aquí nos encontramos con el primer problema. Si nos hubiéramos enfocado solamente en el promedio de 34 años de edad, no nos estaríamos dando cuenta que ese promedio de 34 está incluyendo también personas que son menores de edad, o sea, de 0 a 17 años. Y obviamente no podemos venderle un producto a una persona menor de edad, especialmente sea bancario. Ese es el primer problema. Y el segundo, si se fijan, por ejemplo, hay una porción, o sea, interesante de personas, ejemplo aquí,
que son jóvenes, y aquí hay otros que son edades más avanzadas, que cada uno de ellos tienen necesidades diferentes. O sea, una persona joven, acabada de, o tener la universidad, o acabada de graduarse en la universidad, no va a necesitar un préstamo hipotecario. No tienen el dinero para comprar una casa. Pero sí, quizás, por ejemplo, le podemos ofrecer una tarjeta de crédito. Su primera tarjeta de crédito. Una persona, por ejemplo, que está en un profesional joven, por ejemplo, quizás, digamos, de 30 años o 40 años, quizás quiera comprar un carro. Y si seguimos pensando, gente que de 30 años de 35 años, por ejemplo, quizás ya están pensando en una casa. Entonces, las personas, por ejemplo, por rango de edad, tienen necesidades distintas porque cruzan por etapas de vida diferentes. Y si no hubiéramos visto, por ejemplo, en algo gráfico, cómo están distribuidas esas edades, pudiéramos erróneamente pensar que la mayoría de las personas están concentradas en el rango de 24 años de promedio. Y eso es muy importante uno ver gráficamente, o sea, cómo está distribuidos los valores. Es un primer ejemplo. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, si yo digo, bueno, mira, el rango de los clientes al cual yo puedo vender es de 18 años para adelante, entonces nosotros pudiéramos generar otro histograma, pero sin incluir personas que son menores de edad, que es este, por ejemplo. Y en R es simplemente yo utilizo un comando que se llama filter y le digo la condición por la cual quiero filtrar la data. En este caso, que me filtre todas las personas que tengan 18 años o más y que me vuelva a generar el mismo diagrama. Si ustedes fijan, se ven muy diferentes. Primero, el promedio ha subido de forma importante. O sea, anteriormente era 34 y ahora es 44 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sacamos una parte de la población que no nos interesa y el promedio se ve afectado. Ya viejita. ¿Sí? No, tranquilo, está, que se le abrió el micrófono a alguien, pero ya está cerrado. Adelante. Entonces, si ven aquí, en este nuevo histograma, tenemos un promedio de 44, pero en el promedio no está el pico. O sea, el 44 años de edad no es la edad más frecuente que se ve en esta muestra. Y se ve totalmente distinto a lo anterior. Otra forma, por ejemplo, de ver un histograma es que ustedes pueden cambiar el tamaño del intervalo. Aquí tenemos un 1. Le pudiéramos poner, por ejemplo, en 10. ¿Qué pasa? Bueno, como la edad son valores discretos, o sea, tú tienes, por ejemplo, de 0 quizás hasta 120 años, para la gente que viva mucho, y al final tú puedes tener como máximo 120 barras. Pero si ustedes llevan un valor, por ejemplo, el peso es un valor continuo, porque tú puedes tener 4 puntos, tú puedes, por ejemplo, 120.5 libras, 120.6 libras. Entonces yo no pudiese crear una barra para cada uno de esos valores con decimales. En esos casos, uno haría, por ejemplo, intervalos más grandes. Y aquí, por ejemplo, podemos comparar dos histogramas. El anterior, por ejemplo, que vimos con intervalo de 1, aquí con intervalo de 10. Y aquí, en intervalo de 10, ¿qué es lo que quiere decir? Básicamente, por ejemplo, aquí lo que está contando son todas las personas que tienen 0 a 9 años de edad. Y son aproximadamente casi 20.000 personas. Los que tienen de 10 a 19 son aproximadamente 30.000. Y si ustedes fijan, por ejemplo, la forma como se ven ambos histogramas son diferentes. O sea, se parecen un poco. En el que tiene de un intervalo de 1, me da más detalle, aquí me da menos detalle. Y a veces es útil ver el histograma con diferentes intervalos.
¿Qué pasa? El histograma tiene una limitante. Y es que los intervalos son del mismo tamaño. O sea, o todos son de 1, o todos son de 5, o todos son de 10. En algunas ocasiones nosotros quisiéramos ver la distribución de la muestra, en este caso, con cada barra donde el tamaño del intervalo sea diferente para cada uno. Por ejemplo, imagínate que negocio o mercadeo se invente y diga, bueno, mira, yo quiero crear 6 categorías en base a la edad y lo llamo segmento. En R, yo puedo utilizar un comando que se llama case when, que básicamente lo que me permite es definir una condición y si se da esa condición, que me retorne este valor. En este caso, si la edad está entre 0 y 14 años, que me tire esta etiqueta. Entonces, a nivel de datos, una vez que ejecuto esto, ella lo que me hace es que para cada registro le pone una etiqueta. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, 25 años, yo tendría esta etiqueta. Y después que yo genere etiqueta para la edad de cada persona en mi muestra, yo utilizo un comando que se llama group by para agrupar todos esos registros por el segmento. ¿Qué hace eso? Básicamente, el group by lo que estoy diciendo es que, bueno, mira, por cada segmento de personas, cuéntame este comando n, básicamente cuenta cuántas personas hay en cada categoría. En este caso, la categoría es el segmento. Y con ese resultado, yo se lo paso a un comando que se llama jump bar, que básicamente genera un gráfico de barras verticales. Entonces, se fijan aquí, por ejemplo, vamos a aumentar un poco. Por ejemplo, que las personas que son menores de edad, de 0 a 14, son alrededor de 49.000 personas. Aquí otro categoría se llama mercado potencial, en el sentido de que, bueno, pronto van a ser mayores de edad y en unos años yo puedo mercadearlos. Y de esa rango de edad hay alrededor de 4.000 o 5.000 personas. Y así sucesivamente. Y eso es otra forma de ver la distribución de la edad de esta muestra. Y esto nos da una información mucho más útil que simplemente un hecho de un promedio de 34 años de edad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Chicos, si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden abrir sus micrófonos o escribirla vía chat y yo con gusto la leo. Ninguna por el momento, TAC. Entiendo que está todo muy claro, realmente. Entonces, aquí yo le muestro gráficos que yo dibujé. O sea, imagínense, por ejemplo, que todos estos gráficos me presenten gráficamente la distribución de algún valor. Si se fijan, por ejemplo, todos estos gráficos, en esta distribución, vemos que hay 2 picos. O sea, por aquí es un pico que se concentran y aquí otro pico. Y ambos son más o menos simétricos. En este tenemos un pico y es simétrico. O sea, se parece un poco a una distribución normal. Este, por ejemplo, son valores, todos los valores tienen la misma frecuencia. Por ejemplo, si fuera un número de 1 al 10, todos se repiten 10 veces. El 1 aparece 10 veces, el 2 aparece 10 veces, el 10 aparece 10 veces. Aquí tenemos solamente 2 números. Pues imagínate que este es el 1, se repite 10 veces, el 10 y se repite 10 veces. ¿Qué pasa? Todas estas distribuciones pudiesen hipotéticamente tener el mismo promedio o un promedio parecido. O sea, usted puede hacer la prueba. O sea, si toman, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, 10 veces 1 y 10 veces 10 y sacan el promedio, y aquí estos números los suman, da el mismo promedio. ¿Qué es lo que yo quiero explicar con estos gráficos?
que si ustedes solamente toman el promedio de una distribución y no ven visualmente cómo están distribuidos los números, pueden tener una idea muy errónea mentalmente de cómo están distribuidos los números. Y este es un ejemplo que te lo muestro. O sea, todas esas distribuciones son completamente diferentes y pudiesen tener un promedio muy parecido. Y sería un error muy grave si toman alguna decisión de negocio importante en base solamente a un promedio. Aquí hemos visto hasta este momento histogramas y hemos utilizado también gráficos barras para representar distribuciones. Otra herramienta muy útil para entender las distribuciones son los percentiles. Básicamente, ¿qué es un percentil? Imagínate que yo tengo un dataset como este, que es bien pequeño. Aquí tengo 11 números. Estos son los valores de esos 11 números. 10, 15, 28, 30. Y el número más grande es 230. Si organizara esos números de forma ascendente, o sea, del menor a mayor, yo puedo sacar unas estadísticas muy interesantes acerca de este dataset. Por ejemplo, el número que está a la mitad de este dataset, por ejemplo, el registro número 6, es 60. Eso en percentil se llama un percentil 50, o en otra palabra, es el valor que está en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta dataset 60 es el valor que diría que 60 representa el valor donde el 50% de mi muestra es ese valor o menor. O sea, si yo dijera, bueno, no sé si me expliqué bien. El 50% de este dataset es 60. Y quiere decir que la mitad de los valores del dataset tiene un valor de 60 o menos, que en este es el caso. O sea, entonces se fijan, todos los números menores a 60 son 45, 30, 28, 15 y 10. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, en R hay un comando muy útil que se llama summary. ¿Qué me da ella? Me da un resumen rápido de estadísticas importantes acerca de una muestra de valores. Por ejemplo, aquí me dice que de esta dataset que vemos aquí arriba, el valor mínimo es 10. El valor máximo es 230. El promedio es 98.91. La mediana, que es el 50%, es 60. Este número, que es el primer cuartil, que es 25%. O sea, el 25% de los valores de este dataset tiene un valor de 29 o menos. Y el 75% quiere decir el 75% de los valores de dataset tienen un valor de 175 o menos. Y aquí vemos algo muy interesante. Se fijan los valores promedio y el 50%. El promedio da 98.91 y la mediana da 60. Si se fijan, los valores no se parecen. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que el promedio es un valor que es muy influenciado por valores extremos. Por ejemplo, si en este promedio, por ejemplo, de 230, yo lo cambiara a 500, por ejemplo, y ejecuto el comando summary de nuevo, ustedes se fijan que el promedio pasa de 98 a 123. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le diera el promedio como un valor que describe una muestra, una población, y esa muestra tiene valores extremos, sea muy grandes, muy pequeños, ese promedio va a estar muy afectado. Y no necesariamente te da una idea muy certera de cómo está distribuido los valores de esa muestra.
Si se fijan, algo interesante, que la mediana se mantiene igual. ¿Por qué? Porque si yo tomo este dataset y ese de un último número lo cambio a 500, el valor que está en el medio, el 50%, se queda igual. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el percentil es un valor que resuma una muestra que es más estable. Más estable en el sentido que pudiese haber valores outliers y aún así esos valores en la mediana no cambian mucho. O sea, los percentiles no varían mucho. Entonces, si ustedes quieren entender rápidamente cómo está distribuido una muestra sin utilizar gráficos, los percentiles es mucho más útil que el promedio. No sé si ustedes conocen, hay una prueba en Estados Unidos que se llama SAT, que lo toman las personas que van a la universidad. Cuando los estudiantes toman esa prueba, le dan como resultado un número. O sea, en este caso, ejemplo, hipotéticamente puede ser 600 o 700, o sea, cualquier número, no importa. Pero al mismo tiempo, le dicen el percentil que representa esa nota que le dio en la prueba. Entonces, si te dicen que sacaste 700 y tú estás en el percentil 90, lo que quiere decir que la nota que sacaste es por lo menos lo que sacó el top 90% de la persona. Por ejemplo, si hubo 100 personas que tomó la prueba, tú eres el top 10 en nota. ¿Me siguen hasta ahora? Todo súper claro, Tarek. Ok. Entonces, el percentil podemos graficarlo de forma muy interesante. Por ejemplo, yo tomo en R a un comando que se llama quantil, que me permite generar los percentiles de una muestra. Por ejemplo, si yo ejecuto este comando, si muestro lo que hay en este comando, por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, yo tomé la misma data del censo anterior que vimos. Y ese comando me da, o sea, yo le dije que me generara los percentiles 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y ella me da el valor que representa cada uno de los percentiles. Por ejemplo, que estoy diciendo aquí que la mitad de la población de Estados Unidos, en mi muestra, tiene 33 años o menos. Si yo tomo esta tabla y lo grafico como un gráfico de línea, algo interesante puede pasar. Si ven aquí, vemos cómo se va acumulando, o sea, las edades. Por ejemplo, aquí rápidamente yo veo, por ejemplo, el 50% de población tiene 33 años o menos. El 90% de población tiene 68 años o menos. Si se fijan en esta línea, la pendiente de esa línea es más o menos constante, va creciendo de una forma, o sea, igual, lineal, pero al llegar al 90 percentil, cambia, o sea, crece, por ejemplo, de una forma más rápida. O sea, por ejemplo, del 90 percentil 90 a 100, el rango de edad está comprendido entre 68 a 90, que es mucho más amplio que todos estos percentiles. Pero aquí, por ejemplo, si se fija, del 20 a 30, hay rango de 10 años, y cada uno de esos es más o menos rango de 10 años, si se fijan, o sea, más o menos, con excepción de este. Y con este gráfico uno puede ver, o sea, esto es una forma muy distinta de ver la distribución de los valores. Ahora les muestro algo que se llama diagrama de caja, que es otra herramienta que se puede utilizar
para analizar la distribución de una muestra. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, básicamente, en este gráfico, por ejemplo, esta línea se llama el punto medio, que básicamente es el 50 percentil, que lo aplicamos recientemente. Esta línea es el Q1, que es el primer cuartil, o el 25 percentil. Esta línea es el 75 percentil. Esta línea que ven aquí, estas dos líneas, son, le llaman bigote superior y bigote inferior. Básicamente son valores extremos. ¿Y cómo se calcula? Bueno, básicamente uno toma el rango que hay entre el 25 percentil al 75 percentil. Puede dar, por ejemplo, imagínense que en el caso de nosotros aquí, pero de 25 percentil a 75 percentil, el rango, vamos a decir que son 50 años, por ejemplo, por poner un número. O 40. Entonces era 40 por 1.5 y le sumo el valor que está en el 75 percentil y me da este valor. Aquí es ese mismo valor, pero se lo resto al valor que me da el primer cuartil. Y estos puntos pueden representar valores aún más extremos que está fuera del rango del bigote. ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, vamos con un ejemplo para que lo entienda más Por mi fácil. parte, sí, todo, y creo que los chicos, en las veces que han preguntado, coinciden conmigo en que todo es súper claro. Okay. La misma data del censo, podemos separarlos por sexo femenino y masculino, para ver si hay diferencia en la distribución de edad por sexo. Si se fijan, no hay mucha diferencia gráficamente. O sea, por ejemplo, las mujeres, el 25% de ellos está alrededor de 12, quizás de 14 años. El sexo masculino quizá le lleva un año menos. La mitad de la población está en quizás 35, bueno, 30 y algo de años, y así mismo el masculino. Si se fijan, este es un gráfico muy útil para comparar, o sea, gráficamente, si hay diferencia entre dos categorías, en este caso es el sexo. Veamos este mismo gráfico con un dataset más interesante. Esto es un dataset que presenta el rendimiento por millas por cada galón de gasolina de vehículos. Y está segmentado por tipo de vehículo. Por ejemplo, es un vehículo compacto, de tamaño mediano, minivan, camionetas, subcompacto, SUV. Y si se fijan aquí, con este gráfico, rápidamente pueden ver, por ejemplo, cómo están distribuidos la eficiencia, o sea, cuántas millas yo puedo recorrer en la ciudad por cada galón de gasolina para diferentes categorías de vehículos. Obviamente, por ejemplo, si se fijan, las camionetas y las jipetas SUV son los que tienen menor rendimiento. Y si se fijan, un SUV, el 25% de los vehículos que están en esa muestra de data dan alrededor de, serían quizás 13 millas por galón. La mitad de esos vehículos dan, bueno, quizás un 14. Bueno, es un poco difícil de ver, pero son muy pocos. El rendimiento es muy bajo. Si lo comparan con un vehículo compacto, más económico, ustedes ven que aún el peor vehículo en rendimiento compacto está muy por encima de los vehículos más eficientes en SUV. Y ahí está la ventaja de utilizar este tipo de gráfico, que uno puede rápidamente comparar la distribución y tener una idea, la distribución de diferentes categorías. Que si esta data yo te lo diera, si te diera simplemente el promedio de rendimiento de cada categoría, te diera una información mucho más pequeña.
mucho más limitada de cómo están distribuidos esos valores. En R hay una chulería. Hay un comando que me permite, o sea, por ejemplo, aquí las distribuciones está muy bien, o sea, yo te estoy dando la distribución de rendimiento por cada categoría de vehículos, pero tú no tienes idea de cuántos vehículos hay en cada categoría. O sea, por ejemplo, en esta categoría puede haber solamente 5 vehículos y en SUV hay 20. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, los vehículos grandes son los más populares. Los vehículos pequeños, la gente no lo usan tanto y hay menos en la muestra. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, el 50% de 5 vehículos es menos relevante que de 20. ¿Por qué? Porque mientras más grande se te muestra, más representativa es tu muestra. Entonces, en R, uno puede decirle, mira, si ustedes se fijan aquí en este nuevo diagrama, el ancho de cada box plot, que se llama así en inglés, cada diagrama de caja es diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos vehículos de 2 asientos. Por ejemplo, en esta muestra de data, las SUV, las jipetas, son los que tienen más cantidad de vehículos en la muestra. Y si quieren lo podemos comprobar rápidamente. A ver si lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿dónde está el comando? Poner la hora. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Sí, vamos avanzando. Entonces, eso es algo muy interesante porque yo puedo ver en el mismo gráfico, en mis muestras por categoría, cuál es la categoría que tiene más vehículos. Aún más interesante es este diagrama, otra variación del mismo diagrama de caja. Aquí, como el dataset no es tan grande, yo puedo decirle a R, mira, ponme cada uno de los puntos del dataset en el diagrama. Por ejemplo, si se fijan aquí, vehículos de 2 asientos son alrededor de 5 puntos. ¿Qué quiere decir? Que hay solamente 5 vehículos de 2 asientos en ese dataset. Sin embargo, de jipetas, SUV, hay muchos valores. Y se fijan, por ejemplo, la mayoría de esos valores están concentrados dentro de mi diagrama de caja. ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, si el 75% y el 50% al 25% me concentra el 50% de los valores más frecuentes de mi muestra. Y por eso que ustedes ven que muchos de los datos, de los puntos, están concentrados dentro de esa cajita. ¿Me siguen hasta ahora? Excelente, te seguimos. Y hay algunos puntos que son totalmente outliers, por ejemplo, este vehículo subcompacto, que me da, wow, mucho más a milla por galón que cualquier otro vehículo. Esos outliers generalmente lo que uno hace es que uno investiga más a fondo qué son esos vehículos. Quizá puede ser un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, etc. O sea, pero hay que investigarlo. O sea, en las distribuciones, cuando uno ve outliers, hay que investigarse, porque si es un error de datos o tiene alguna característica muy diferente al resto de la población. Y uno decide ya, entonces, en ese caso, sacar ese outlier o dejarlo dentro. Tak. Ajá. Escúchame, sería bueno que explicaras qué es un outlier y más o menos cómo tú lo puedes identificar ahí de forma breve, porque recuerda que la mayoría de nuestra audiencia es tecnóloga, ¿ok? Del área de TI. Un outlier es un valor que es muy diferente al resto de la población. Por ejemplo, en edad, una persona que tiene 120 años es un outlier, obviamente, porque la mayoría de las personas vivimos quizás hasta 70 u 80 años. Entonces, son muy pocas las personas que viven hasta 120 años. En rendimiento, viendo este gráfico, obviamente, este punto es un outlier, porque tiene un rendimiento que está muy por encima de toda la población de vehículos, incluso de su misma categoría. ¿Cómo se calcula el outlier? Bueno,
pudiésemos usar esta misma fórmula. Por ejemplo, o sea, todos los valores que están en el bigote y esos puntos, o sea, que está a 1.5 veces del valor intercuartil, se puede considerar como outlier. Pero, o sea, es una forma de uno considerar un valor como outlier. Hay otras formas diferentes, pero es una muy frecuente que se utiliza. ¿Claro? Chévere, tal. Chicos, vayan escribiendo sus preguntas. Entonces, déjame ver. ¿Qué me falta? Bueno, por ejemplo, vamos a ver otro caso de uso. Estas son transacciones de venta de una compañía, facturas, básicamente. Y hay varios datasets. Por ejemplo, tenemos un dataset, una tabla de clientes, de presupuesto, de estado, fechas y transacciones. En R, yo puedo utilizar comando que se llama innerjoin, que básicamente, bueno, si son tecnólogos, ustedes saben con join, no tengo que explicarlo. Pero básicamente es una forma de yo unir data que están en diferentes datasets. Y la llave que lo utilizo para unir, en este caso, si yo quiero unir transacciones con clientes, es el ID del cliente. En el caso de unir los estados, es el estado al que pertenece el cliente. Y en este caso, si es mi hijo que está gritando. Oiga. Bueno. Tranquilo, que en esta comunidad los niños y los perros son bienvenidos. Ok. Los demás no podemos abrir el micrófono, pero ellos sí. Entonces, si utilizamos nuevamente el comando de summary sobre la tabla de transacciones, y este es el total de cada factura, vemos que la mediana, el 50 percentil, es $287, el promedio es 453, que es muy diferente, el mínimo es 32 centavos y el máximo son casi $40,000. O sea, tenemos valores outliers que son muy distintos. ¿Por qué? Porque si se fijan, el 75 percentil, o sea, el 75% de todas las facturaciones que tenemos en esta data llegan hasta $458. O sea, si tienen, por ejemplo, 100 facturas, 75 de esas facturas llegan solamente hasta $458. Pero tenemos algunos valores extremos que llegan hasta 40,000. Si utilizamos la misma herramienta que hemos visto hasta ahora para analizar esta dataset, por ejemplo, si yo hago un diagrama, un histograma de valores y hago intervalos de 1000, porque como tengo tantos intervalos, puedo llegar desde 0 hasta casi 40,000. Si yo hago intervalo de 1 a 1, sería muy difícil verlo, no se vería nada. Entonces, hacemos intervalo de 1000 y si se fijan, por ejemplo, el promedio es 453. La gran cantidad de transacciones están concentrados de 0 a 999, de 1000 a 1999, y ya el resto de los valores, rangos, es muy mínimo. Pero, ¿cuál es el problema? Este histograma no me dice mucho, porque son dos barras largas, pero no me da muchos detalles. O sea, yo no puedo... Y algo muy interesante de este dataset es analizar qué es lo que está pasando aquí, en esos valores grandes, qué hay ahí. Porque obviamente todos estos son valores normales. Estos son valores anormales que quisiéramos entender mejor. Entonces, si utilizamos la misma técnica, de ejemplo, de dividir los percentiles, en este caso lo estamos dividiendo en percentiles de 5 en 5, si se fijan, por ejemplo, hasta el 95 percentil de todas mis facturas tienen un valor muy parecido al resto de la población. El percentil 95 en adelante, mira cómo es la diferencia. O sea, esta es la pequeña parte de esta distribución que es interesante analizar qué es lo que está pasando. Si yo hago un histograma solamente de los percentiles menor a 99 y de 99 en adelante, vemos histogramas mucho más interesantes. Por ejemplo,
el 99% percentil de mis transacciones tiene un promedio de 361. Y mira cómo se ve esta distribución. El 99 percentil tiene un promedio de 7630. Totalmente distinto en promedio. Y si ven la distribución del histograma, es totalmente distinto también. ¿Se fijan? Entonces, esa es la idea que he querido compartir con ustedes el día de hoy, que el entender la distribución de una muestra, de una población, es mucho más que simplemente ver el promedio. O sea, hay muchas herramientas, tenemos histogramas, hemos visto percentiles, hemos visto, por ejemplo, que podemos graficar los percentiles en una gráfica línea. Hemos visto diagramas de caja en sus diferentes versiones. Y con esta información, o sea, la próxima vez que alguien de negocio vayan donde ustedes le pregunten, denme el promedio de un valor, bueno, pregúntanle para qué lo utilizan y tienen entonces ustedes toda una serie de herramientas que pueden utilizar para ayudarle a esa persona de negocio a contestar su pregunta de negocio. Yo creo que... ¿Qué más? Y con esto yo creo que yo he acabado. Si tienen alguna pregunta. Tenemos de hecho varias preguntas, que la primera de ellas la hace el buen amigo Manuel, que pregunta si en el mercado local, para los que no son de nuestro país, hablamos desde la República Dominicana. Entonces él pregunta que si en el mercado local este lenguaje está siendo muy utilizado. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, yo creo que ahora mismo del lenguaje de programación para que se utiliza para análisis de datos, para generar modelos, para analizar, hacer este tipo de análisis, está R y Python. O sea, si estamos hablando de lenguajes de código libre, esos son los dos lenguajes que se están utilizando más. O sea, hasta donde tengo conocimiento. Él mismo pregunta luego que si está integrado con Power BI. En esa parte me voy a tomar el atrevimiento de responder, y es que ciertamente en las últimas versiones tanto de Power BI como de SQL Server en su versión Enterprise tiene una distribución de R, porque R es totalmente open source. Entonces Microsoft lo acogió, ¿verdad? Y le instaló una versión, una distribución a su manejador de base de datos y a Power BI también. Del mismo modo que ya para la versión 2017 estamos hablando que cuenta también con scripting de Python para ambos productos. No sé si eso responde claramente tu pregunta, Manuel. Sí, yo creo que hay que agregar, yo creo que incluso Microsoft recientemente compró una de las compañías más importantes que hacía contribuciones al desarrollo de R. Exactamente. Muchos de las librerías que hay por ahí de R fueron desarrollados por ellos. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí, tengo el dato. Déjame ver, alguna pregunta. Dice Abraham Forchu que si puede considerar un outlier cuando se distancia demasiado del número más alto o cuando se distancia demasiado del promedio. Tac, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Okay. Bueno, para empezar, el promedio, lo que pasa es que el promedio a veces no es el valor, a veces no es el valor más adecuado para medir algo. Porque hay distribuciones donde el promedio no representa muy bien a la población. Por ejemplo, en un promedio, si tú tienes una distribución normal, o sea, la distribución de la campana que todos conocen, un promedio sí te dice mucho,
de la población. Entonces, por ejemplo, si tú tuviese una distribución normal, y no sé si ustedes conocen el término de desviación estándar, pero, o sea, si ustedes buscan en Google la fórmula y la explicación de desviación estándar, si ustedes tienen una distribución normal y tú tienes un valor que está, por ejemplo, a 5 veces la distribución estándar del promedio, entonces en ese tipo de distribución tú puedes considerar como un outlier. Pero hay otro tipo de muestra o de población que no sigue la forma de una distribución normal, y ahí el promedio no es tan útil para describirlo. Entonces, decir que un valor está muy lejos del promedio, en esos casos no te dice tanto. No sé si se me explica. Eso por un lado. Y, por ejemplo, hablar, o sea, una de las formas que yo le expliqué, o sea, durante la presentación, es la forma como en el box plot, en el diagrama de caja, determinan los outliers, que son valores que están a una distancia 1.5 veces de la distancia intercuartil del 75 percentil y 25 percentil. Y es una forma muy buena de uno detectar outliers. Y hay otras formas también. Abraham, no sé si eso te deja tu duda clara, y veo que sí, que agradece. Y yo creo que no tenemos más preguntas, TAC, por el momento. No sé si me salté alguna. Estuve viendo el chat y creo que no. Entonces paso a darte las gracias. De verdad que sí, el video inmediatamente esté disponible. Yo lo subo a YouTube para que el resto de la audiencia, los muchachos que aprovechando el fin de semana largo no pudieron estar, o los que lo ven en diferido, puedan aprovechar este valioso y entretenido material, porque realmente te puedo decir que te expliquen este tipo de cosas como tú lo has hecho, con un lenguaje muy llano, muy aterrizado, hace que uno se encariñe con la estadística, que suele ser yo diría que uno de esos monstruos de cuando estamos en la universidad o en el colegio, ¿verdad? Que le corremos. Entonces, lo has hecho muy bien, de verdad te agradezco que hoy viernes esté aquí apoyando a la comunidad y nada, en nombre de todos los que están aquí presentes, nuevamente gracias, y a los que se quedaron hasta el final, también agradecerles, señores, de verdad que sí, muchísimas gracias. Yo le llegaré después la presentación de esto en PDF, quizás, o en un formato, o sea, le agregué la presentación y nada, muchas gracias. Si supieron que esa fue una pregunta que hicieron, que si ibas a compartir el código fuente, el script y eso. Entonces, yo te comprometí, dije que sí, que lo ibas a hacer, así que inmediatamente tú me lo compartas, entonces yo lo pongo a disposición de la comunidad. Ok, no hay problema. Chévere. Bueno, se me cuidan todos y de verdad que sí, muy buenas noches. Hasta la próxima.